Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Quiero agradecer al pastor Byron su invitación para compartir la palabra en su cuarto aniversario y quiero también agradecer al Señor el hecho de que Él me permita formar parte de las administraciones y la edificación de la iglesia. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, oh Dios, por la bendita oportunidad de compartir tu palabra, y también te estoy suplicando que tú atraigas, Señor, tu mente, tu corazón y tu propósito a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Estoy compartiendo con ustedes el título del mensaje: las motivaciones probadas por Dios. Cuando le pregunté al pastor Byron acerca de si tendría algún título para esta actividad, él me mencionó que en su corazón y en su sentir estaba titular este tiempo el último gran avivamiento. Así que cuando él me dijo acerca de este pensamiento, una de las cosas que me vino a la mente, o sea, les soy sincero, estábamos hablando por teléfono y una de las cosas que me vino a la mente fue la palabra, orando ya en el Señor: Padre, ayúdame a bendecir a este pueblo. Me vino la palabra a la mente motivaciones. Entonces, por eso titulé este mensaje las motivaciones probadas por Dios. Pienso que si estamos anunciando un avivamiento, un gran avivamiento, tienen que haber motivaciones en nuestro corazón para anhelar y para desear, y no solo anhelar y desear, sino recibir este gran avivamiento que de hecho yo creo va a venir. O sea, yo creo firmemente lo que la palabra del Señor dice, que el Espíritu Santo de Dios se derramará sobre toda carne. Sí creo firmemente que va a haber un movimiento espiritual extraordinario para salvación en el último tiempo. Creo firmemente que para esto se van a unir generaciones, como dice la Biblia, ancianos, niños, mujeres, doncellas, alabando, danzando, honrando, glorificando a Dios. Para eso creo que también es el año de la reconciliación, para que el corazón de los padres sean devuelto a los hijos y el corazón de los hijos sean devuelto a la justicia. Entonces, para mí, una de las señales de un avivamiento es precisamente que los hombres y las mujeres se reconcilian con Dios. O sea, de hecho, el apóstol Pablo hizo mención de que en nosotros estaba el ministerio de la reconciliación. Así que si logramos desarrollar la diaconía de la reconciliación, una de las cosas que yo sé que va a venir es un avivamiento extraordinario de salvación, y eso es reconciliación, los hombres reconciliándose con Dios. Entonces, por eso he querido tratar este tema, motivaciones probadas por Dios. La motivación implica deseos o estados internos que dirigen nuestro organismo, nuestro espíritu, nuestra mente hacia metas o fines determinados. Así que son impulsos que también mueven, motivaciones, son impulsos que también mueven a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta su culminación. Este término siempre, hermano, o sea, la palabra motivación siempre está relacionado con voluntad, interés. O sea, se va, el anuncio profético es de un gran avivamiento, pero necesitamos, hay en medio del pueblo de Dios motivaciones, así que esto está relacionado
también con el interés, con la voluntad de quienes queremos recibir ese avivamiento. ¿Por qué lo queremos recibir? ¿Para qué lo deseamos? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué anhelarlo? Entonces, déjenme compartir con ustedes que una de las cosas que nosotros necesitamos tener es una correcta motivación. Le estoy presentando mi primer versículo, está puesto en su pantalla. Necesitamos una correcta motivación para servir a Dios. Me quiero detener unos minutos aquí, porque todos nosotros sabemos que Satanás siempre lo que ha buscado es adoración. Desde que en su corazón estuvo el subir y sentarse en el trono de Dios, él lo único que esperaba es que toda la creación le adorara. Luego le dijo al Señor Jesucristo cuando lo estaba tentando en el desierto, le mostró los reinos de este mundo y le dijo al Señor Jesús, todo esto te lo doy si postrado me adoras. Y el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que quiero dejar en su corazón algo que en ocasiones he dicho, y discúlpeme si ya usted me lo escuchó, pero yo creo que nosotros entendamos, yo creo que es correcto que nosotros entendamos cuál debe de ser nuestra motivación. Así que una motivación correcta para servir a Dios, tiene que existir una motivación en nuestros corazones, un interés marcado, decidido por servir a Dios. Y yo quiero compartir con usted que la expresión del Señor Jesús es definitiva. La Biblia dice que Él le contestó, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, que el mensaje que el Señor nos deja con esta respuesta que dio a la tentación y al tentador, es que no se puede adorar a Dios si no se le sirve, y no se puede servir a Dios si no se le adora, lo cual yo me atrevería a decir algo más. Adoración es igual a servicio, así que cuando uno está adorando, está sirviendo a Dios, y cuando uno está sirviendo, está adorando a Dios. Entonces, en esta versión que está puesta en su pantalla, Juan capítulo 4, versículo 23 dice, y todos lo conocemos en otra versión, pero la Biblia dice, viene la hora, y la hora ha llegado. Y quiero que usted vea esta versión como tradujo, cuando los verdaderos servidores servirán al Padre con una motivación correcta, según la verdad, porque a los tales el Padre busca para que le sirvan. Así que hay tres cosas marcadas, hermanos, en este pasaje que yo quiero dejar en su corazón. Número uno, quiero dejar en su corazón que solo tú y Dios conocerán el corazón, tu corazón. Así que yo quisiera dejar en su corazón que una de las cosas por las que nosotros no necesitamos, hermanos, preocuparnos, es por aparentar motivaciones correctas, porque Dios conoce cuáles son nuestras motivaciones. Es más, yo añadiría aquí que en nuestra adoración y en nuestro servicio a Dios, si nosotros queremos provocar un avivamiento extraordinario, y si queremos participar de ese avivamiento extraordinario del último tiempo, una de las cosas que tendremos que hacer es dejar de preocuparnos o de ocuparnos en qué piensan de mí, qué dicen de mí, quién me está viendo, quién no me está viendo, porque al fin y al cabo la adoración y el servicio es para Dios. Así que solo tú y Dios conocen el corazón. Ahora, le quiero todavía decir algo más. Aquí tendríamos que pedirle al Señor que Dios nos ayude a discernir nuestro propio corazón, porque la palabra del Señor dice que es engañoso y que es perverso más que todas las cosas. Así que una de las cosas que no deberíamos de permitir es que nuestro corazón nos engañe,
Y otra de las cosas que necesitaríamos pedir es que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a discernir lo que está en nuestro corazón. Entonces, reitero, motivaciones correctas para servir al Señor. No trates de impresionar a Dios. Es más, quiero asegurarte que si alguien conoce tu corazón, es Dios. Y es probable que tú no conozcas todavía muy bien al tuyo, pero Dios sí lo conoce. En segundo lugar, hablando acerca de la motivación correcta para servir a Dios, debes de ver tu compromiso con Cristo como una prioridad. Si nosotros queremos que se derrame un avivamiento extraordinario en medio de nuestra familia, en medio de nuestras iglesias, una de las cosas que tendremos que hacer es revisar nuestro compromiso con Dios. Realmente, si nuestro compromiso con Dios es prioridad número uno, si Dios está en primer lugar, si el servir a Dios está en primer lugar, si adorar a Dios está en primer lugar, o hay algo que está ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios. Así que servir a Dios es algo, o sea, servir a Cristo es algo que debe de ser considerado como una prioridad, hermano, y no como algo secundario, no como algo que puede quedar en segundo, en tercer lugar. Servir a Dios, desde aquí adorar a Dios y servir a Dios, le quiero dejar saber a la iglesia que tampoco es una experiencia pasiva. O sea, no es llegar a la iglesia, sentarte a ver cómo cantan o a oír cómo cantan y luego a escuchar un mensaje. Servir a Dios va más allá porque tiene que ver con tu espíritu. Así que cuando tú miras la palabra de Dios, hubo un muchacho, permítame comentarle, hubo un niño de 7 años que cuando lo coronaron rey, era obligación del sacerdote sacar el rollo de las 600 y tantos estatutos escritos y traerlo desde el lugar santísimo hasta la casa del rey para que el rey copiara, para que el rey hiciera una copia de esos 600 y tantos estatutos. Y la palabra del Señor dice que leyendo, escribiendo y leyendo, o leyendo y escribiendo este rollo, Asa descubrió que había una demanda de parte de Dios. Y la demanda de parte de Dios era que el templo se abriera. Ahora, el templo estaba altamente contaminado. El templo estaba lleno de hechicerías. El templo estaba lleno de sacerdotes que se habían ido tras el ocultismo. El templo estaba lleno de hombres que no tenían a Dios como prioridad número uno. Así que el templo se llenó de hechicería. El templo se llenó de brujería. El templo es probable incluso estuviera hasta habitado por espíritus inmundos, dado los cultos que se dieron dentro de ese templo. Así que hay experiencias bíblicas registradas, y digo experiencias bíblicas porque a Ezequiel le dijeron, mira hacia adentro del templo, y encontró que los sacerdotes le rendían el culto al sol, le rendían culto a la luna y le rendían culto a las estrellas. Así que la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 10 que cuando alguien adora a un ídolo no adora a Dios, y cuando alguien le ofrenda a un ídolo no le ofrenda a Dios, sino que le ofrenda a los demonios. Así que la casa de Jehová Dios literalmente se había vuelto una cueva de ladrones y habitada por espíritus inmundos. Ahora este niño de 7 años tomó la decisión de restablecer el culto a Dios, y para restablecer el culto a Dios había que botar toda la hechicería y toda la idolatría que estaba dentro del templo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Estoy solo contando la historia para ahora comparar. Si nosotros queremos hacernos partícipe de un gran avivamiento, necesitamos sacar de nuestro corazón todo aquello que no le agrada a Dios.
E inclusive tenemos que sacar de nuestros corazones aquellas cosas que han estado ocupando o tomando el lugar que solo pertenece a Dios. Así que yo quiero invitar a la iglesia que me está escuchando como templo y como morada y habitación del Espíritu Santo a entender que el compromiso con Cristo es una prioridad, no es algo que queda para segundo lugar, para tercer lugar. Y quiero dejar saber que tampoco es una experiencia pasiva, es llegar, entrar, sentarme. Si quiero a recibir la bendición que traerá ese gran avivamiento, quiero también que la iglesia sepa que nuestras motivaciones van a ser probadas. El Señor Jesucristo, según esta traducción, dijo, viene la hora y la hora ha llegado en que los verdaderos servidores servirán, adorarán al Padre con motivaciones correctas. Así que también uno debe de ser capaz, y esto lo digo en mi tercer punto, uno debe de ser capaz de sentir gratitud y amor en el corazón por Dios, gratitud y amor tienes que llegar a sentir en tu corazón. Si tu corazón está listo para consagrarse, entonces tu corazón amará a Dios en respuesta al amor de Dios que Él te ha tenido. Así que en algunas ocasiones algunos hijos de Dios batallan con conflictos, batallan con experiencias, batallan con pensamientos, batallan con decisiones, pero yo creo que si algo le puede dar la victoria a tu vida es colocar a Dios en primer lugar, es darle la prioridad a Dios, es decirle al Señor, si todavía yo no puedo conocer mi corazón, Señor, tú lo puedes conocer, tú lo puedes escudriñar, tú lo puedes pesar. Si hay cosas escondidas, Señor, tú las puedes limpiar. Tú me puedes santificar. Tú me puedes, Señor, consagrar. Y cuando empieces a compartir esa clase de pensamientos con tu Dios, entonces la palabra del Señor dice que tu motivación se verá correcta. Y esa será la forma en la que Dios traerá el mover extraordinario que quiere traer sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu casa y sobre la iglesia. Gente consagrada a Dios pronto aprenderá a amar a Dios en respuesta al amor que Dios nos tiene. Quiero que usted vea mi próxima diapositiva. Mi próxima diapositiva dice que necesitamos una motivación en el corazón y que esa motivación debe de ser respaldada por el honor del que nos ha enviado. Ahora, quiero que usted vea Juan capítulo 7, versículo 18, y estoy explicando esta traducción y quiero por favor que preste atención. El que habla por sí mismo busca su propia gloria. ¿Para qué queremos un gran avivamiento? Sería la gran pregunta que tendríamos que hacernos entonces. Porque si este es un gran avivamiento otorgado por Dios, no vamos a poder buscar nuestra propia gloria. Vamos a tener que desechar nuestra propia gloria. En días pasados estuve ministrando a la iglesia que pastoreo, hablando acerca de que todo lo creado tiene gloria. Porque todo lo creado fue creado por Jesucristo, por medio de Él y para Él. Así que es fácil entender que todo lo creado es un desprendimiento del Hijo, bendito el nombre del Señor. Y el Hijo es Dios. Así que, por ejemplo, lo creado por Él, cuando fue desprendido de Él, salió con gloria. Usted puede ver en las Escrituras que incluso el querubín caído tiene gloria. Dice la palabra del Señor. ¿Dónde lo dice, hermano? La Biblia dice que cuando Él se manifiesta puede transformarse en un ángel de luz. Y todos nosotros sabemos que Él es el príncipe del reino de las tinieblas. Y todos nosotros sabemos que Él es el padre de la mentira. Y todos nosotros sabemos que su corazón, dice la palabra de Dios, estaba lleno de maldad.
Ahora, cuando yo menciono esto es solo para validar un punto de que todas las cosas creadas tienen una gloria, pero la palabra de Dios, y Pablo enseña en 2 Corintios capítulo 3, del versículo 6 en adelante, que finalmente cuando aparece una gloria mayor, todo lo que tiene gloria deja de tener gloria por causa de la gloria mayor que se mostró y que se apareció. Así que nosotros podemos hablar de la gloria que representa tener a un apóstol que nos cubra o tener a un apóstol que nos ministre. Nosotros podemos hablar de la gloria que tiene un pastor, de la gloria que tiene un profeta, de la gloria que tiene un evangelista, de la gloria de los dones. Nosotros podemos mencionar cosas que legítimamente tienen gloria, pero yo quiero decirle a todos los que me están escuchando que si nosotros esperamos un gran avivamiento, será imposible que nosotros nos apropiemos de ese avivamiento, porque ese es un avivamiento dirigido no por un ministerio y no por un hombre. Ese avivamiento será ministrado por el Espíritu de Dios en el último tiempo para salvación. Y evidentemente nosotros vamos a ser los instrumentos, pero déjeme compartirle, bendito el nombre del Señor, que si se manifiesta, y creo que se va a manifestar esa gloria, entonces todo lo demás que tiene gloria deja de tener gloria por causa de la gloria mayor. Así que si usted lee aquí, el que habla por sí mismo, dice la Biblia, busca su propia gloria. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Así que Jesús no estaba, cuando Jesús compartía una palabra, cuando el Señor Jesús compartía una ministración, cuando el Señor Jesús compartía una liberación, la palabra del Señor me deja saber que la noche anterior había estado delante de la presencia de Dios escuchando al Padre. Cuando él estaba enseñando, le decía a sus discípulos y a todos los que le escuchaban: yo les hablo las palabras que he escuchado de mi Padre. Así que no solo las palabras que él había escuchado estando en el Padre, sino las palabras que luego escuchaba en el huerto de Getsemaní. Así que había una relación, había una intimidad, y Jesús no buscaba su gloria, sino que buscaba la gloria de su Padre. Así que enfáticamente cuando usted lee este versículo, Jesucristo dice: el que habla por sí mismo busca su propia gloria. Mas el que no tiene otra motivación en su corazón que el honor de aquel quien lo envió, este es confiable y no hay falsedad en su alma. Deténgase unos minutos y mire unos minutos este versículo y usted se dará cuenta qué tan poderoso es este versículo para experimentar un mover del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. Le hablo a la iglesia de Ebenezer, a Washington, D.C. Y déjenme poner un granito de arena en su edificación. Dios va a derramar de su Espíritu Santo en medio de ustedes. Pero pídanle al Señor que la motivación del corazón de ustedes sea que ustedes reciban la bendición que Dios le da como un honor, como un regalo, como un privilegio, que ustedes reciban las revelaciones de palabra como un regalo, como una bendición, como un privilegio que Dios le da, bendito el nombre del Señor, porque ustedes son enviados, o sea, ustedes son hombres y mujeres enviados para hacer la voluntad de Dios, para dar testimonio, no solo en medio de lo suyo, sino también en medio de las naciones. Y entonces dice la Biblia que todo aquel que únicamente busca el honor de quien lo envió, ese es confiable. Esto es un principio espiritual. O sea, esa persona es verdadera, esa persona es genuina, y dice la Biblia:
En esa persona no hay falsedad en su alma, no hay engaño, no hay hipocresía. Así que segunda motivación para un derramamiento de un avivamiento, del último gran avivamiento, debe de ser recibir honor, pero no de los hombres, reconocimiento, pero no de los hombres, sino honor de aquel que nos envió. Y yo espero con la ayuda del Señor que esta palabra bendiga tu vida porque has sido enviado. Hermano, quiero que me oiga, nadie puede tomar para sí sacerdocio si quisiera. Así que yo soy un enviado. Vuestro pastor Byron es un enviado. Todos los que sirven en la casa de Dios no solo llegan a la casa para adorar a Dios con una motivación correcta, sino que después Dios los envía como portadores de gloria. La palabra del Señor dice que Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz de este mundo. Así que primero Dios nos atrae y luego después Dios nos envía. Ahora, quiero que usted vea mi próximo versículo hablando de las motivaciones, porque estamos esperando un gran avivamiento. Motivaciones que siempre van a ser probadas por Dios. Hebreos 6:18 dice la Biblia: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, nosotros tengamos la mejor motivación para continuar confiando. Me quiero detener aquí unos segundos, porque es importante que nosotros veamos, hermano, cada una de estas expresiones. Dios tiene dos cosas inmutables por las que es imposible que Él mienta. Número uno, Él mismo. Cuando Él jura, Él no puede jurar por otra persona porque no hay otro mayor que Él. Y cuando Él jura por su palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Entonces dice la palabra del Señor que por esas dos razones el Señor quiere, y Pablo dice, que nosotros tengamos la mejor motivación para continuar confiando. No es lo que yo veo con mis ojos. No es lo que me rodea, no es incluso mi debilidad, no es tampoco mi fortaleza, no son mis capacidades, no es lo que yo deseo y lo que yo pretendo. Aquí vale aclarar, bendito el nombre del Señor, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no vela por la ciudad, en vano velan los veladores. Así que no teniendo más apto concepto de mí mismo que el que debo de tener, sino aprendiendo a pensar de mí con cordura, yo quiero dejar saber a la iglesia que está cumpliendo su cuarto año de aniversario, que es probable que en vuestro comienzo nadie diera 10 centavos por ustedes. Sin embargo, la iglesia cumple 4 años. La iglesia tiene una creciente y floreciente congregación. La iglesia, en el nombre de Jesús, va a seguir siendo prosperada. Y el Señor le dice a esta casa, a esta iglesia, a este ministerio: hay dos cosas inmutables por las cuales Dios no miente. Una de ellas, el Dios que tú sirves es real, el Dios que tú sirves es verdadero, el Dios que tú sirves es tu fortaleza, el Dios que tú sirves es tu roca, el Dios que tú sirves es Dios eternamente y para siempre. Ese Dios dice en su palabra: antes de Él no hubo Dios y después de Él tampoco hubo Dios. Y entonces Pablo dice: hay dos cosas por las que es imposible que Dios mienta. Una, según la palabra, sería el hecho de que Él es Dios, y fuera de mí, dijo Él, no hay otro Dios. Y la segunda razón
es que su palabra jamás pasará. Si Dios les ha dado una palabra, Dios la va a cumplir. Si Dios ha puesto profecía en medio de ustedes de prosperidad, Dios la va a cumplir. Si Dios, bendito el nombre del Señor, te ha dicho que te va a llevar aún más allá de lo que tú pides y de lo que tú entiendes, Dios lo va a hacer. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Ahora dice la Biblia que por esas dos razones tú puedes tener la mejor motivación para continuar confiando, para continuar esperando. La mejor motivación para un gran avivamiento debe de ser de que Dios es Dios y de que Dios es fiel a su palabra. Y no importa cuál sea la condición mundial, no importa cuál sea la condición o la situación nacional de un país, no importa cuál sea la condición espiritual de una región o de una iglesia o de tu casa o de tu familia, necesitas seguir confiando en el Señor. Y esa es la mejor motivación, creer en Dios y creerle a su palabra, y no vas a ser movido de tu confianza. Entonces dice la Biblia que esto ocurre en los que han huido de la corrupción en busca de seguridad. O sea, estos son los que llegaron a amar a Dios, llegaron a amar a su prójimo como a sí mismo, llegaron a amar su palabra, llegaron a amar su venida, dice la palabra del Señor, porque alcanzaron una visión espiritual y decidieron huir de la corrupción en busca de seguridad para asegurarnos de una esperanza que está puesta, hermano, delante de nosotros. Así que recuerde que un avivamiento viene como resultado de una motivación mejor o de una mejor motivación. ¿Cuál? Mi motivo para esperar ese avivamiento es que Dios es Dios y su palabra es fiel por los siglos de los siglos. Sí y amén, bendito el nombre del Señor. No importa lo que otros piensen, no importa lo que otros digan, Jehová Dios cumplirá su propósito en mi vida. Dice la palabra de Dios, y el que comenzó la buena obra la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Quiero mostrarle dos diapositivas más. Mis próximas dos diapositivas tienen que ver, tienen el mismo título, pero tienen que ver con un entendimiento. El entendimiento de que existen motivos humanos y en el entendimiento de que existen motivos divinos. Una de las cosas que yo debería de saber es que necesito evitar motivos humanos. O sea, si yo quiero estar conectado con el Señor, en su plan, en su revelación, en su proyecto de vida, en lo que Él quiere hacer en el futuro, yo necesito dejar mis motivos humanos a un lado y que mis motivos genuinamente sean motivos celestiales, motivos divinos. Ahora, vea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Pablo dice, os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día estoy en peligro de muerte. Es lo primero que le dice Pablo. Así que él es el apóstol que está ministrando a esta iglesia y él dice, me siento satisfecho de ustedes, hermano. Me siento satisfecho por vosotros en Cristo. Así que le está hablando a una iglesia que había alcanzado cierta madurez espiritual. Quiero explicar esto porque yo creo que es importante que nosotros entendamos que como cualquier iglesia, la iglesia de Corintio tenía conflictos. Así que usted encuentra, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, que había un conflicto quizás la palabra no sería de división, aunque sí pareciera que lo había,
pero sí el conflicto era de bandos, cuando el cuerpo de Cristo es uno solo, cuya cabeza es Cristo, no es ningún hombre. Así que algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Apolo, y Pablo dijo, y yo soy de Jesucristo. Así que era una iglesia con cierto nivel espiritual, pero por ejemplo, estaba dividida en bandos. Luego después usted encuentra de que había en medio de ellos un inmoral sexual con el que ellos compartían, 1 Corintios capítulo 5. Cuando usted lee, bendito el nombre del Señor, así sucesivamente, capítulo tras capítulos, por ejemplo, tenían problemas con la comida. ¿Por qué? Porque se sentaban y se comían de lo sacrificado a los ídolos. Participaban de las dos mesas, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 11, ellos tenían problemas, bendito el nombre del Señor, de tal manera que Pablo habla acerca de la necesidad de la sujeción y de que la mujer use velo para orar y para profetizar. Así que era una iglesia madura, pero una iglesia con problemas, como cualquier otra iglesia, pero una iglesia que necesitaba reordenar su casa, reordenar su vida. Así que a esta iglesia, en 1 Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 15 le está hablando acerca de la doctrina de la resurrección, pero yo voy a extraer dos versículos, y perdónenme que me haya tomado unos minutos para explicar la visión de la carta, ¿verdad? Que era ordenar a la iglesia de Corintio. Pablo le dice, yo me siento satisfecho por la vida que ustedes están viviendo y por la progresión que ustedes están viviendo, y por eso, dice Pablo, y por eso yo quiero dejarles saber que mi delicia no solo son ustedes, sino mi Señor Jesucristo, de quien aseguro que cada día estoy, por quien aseguro cada día estoy en peligro de muerte. Así que déjenme explicar por qué traigo este versículo. Porque todo avivamiento, yo espero que los que tienen oído circuncidado me escuchen. Yo sé que ese avivamiento viene, pero yo quiero decirles que todos los avivamientos tienen esta característica. Número 1, derramamientos del Espíritu Santo. Número 2, salvación y sanidad. Pero número 3, traen persecución. Todos los avivamientos. Así que usted mira los modelos en la Biblia y, por ejemplo, hubo un avivamiento en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que esto después del derramamiento del Espíritu Santo y que las almas se salvaran en la forma en que se estaban salvando de una forma inusual. Jesucristo nunca predicó un mensaje donde 3,000 personas se convirtieron. Sin embargo, Pedro predicó uno y 3,000 vinieron a los pies del Señor Jesús. O sea, estamos hablando de una cosa extraordinaria. Inclusive, estaría bueno recordar que Jesús dijo, cosas mayores que esta vosotros haréis. Así que yo creo que el Señor Jesucristo no estaría enojado con el mensaje de Pedro, sino feliz de que esa palabra profética se cumpliera. Ahora, después del derramamiento del Espíritu Santo y las 3,000 almas que aceptaron a Jesús, la palabra del Señor dice que se desató una persecución impresionante sobre la iglesia. Así que yo quiero como apóstol decirle a esta iglesia que todos los días estamos en peligro de muerte. Ahora, especialmente porque nuestra batalla no es contra carne y sangre únicamente. Entonces, si usted lee el versículo 32, Pablo dice, y si por motivos humanos luché contra las fieras en Éfeso, y me quiero detener unos minutos aquí porque esta fue una batalla muy peculiar. Todos recuerdan cómo durante 2 horas dentro del templo de Diana de Éfeso, aquella gente gritaban, grande y poderosa es Diana de Éfeso. Hermano, había una manifestación de ira, de enojo demoníaca en aquel lugar por causa de la palabra que Dios le había dado
a Pablo en aquel lugar. Entonces a mí me interesa dejarles saber que Pablo está diciendo, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Así que yo quiero dejarle, le quiero dejar este versículo a todo el ministerio, todo el liderazgo de la iglesia, a los ancianos, a los diáconos, a todos los hermanos de la iglesia y a todos los ministros y siervos de Dios e iglesia que me escucha, escuche este mensaje en cualquier parte del mundo. Basta ya de luchar con motivaciones humanas. Basta ya. Necesitamos entender que si nosotros luchamos con motivaciones humanas contra fieras, es probable que Dios en su misericordia nos deje escapar, nos deje salir, pero Pablo dijo, ¿de qué me hubiera aprovechado si yo hubiera luchado con una motivación humana contra estas potestades, contra estos principados, contra estos brujos, contra estas brujas? Entonces yo creo que es importante que la iglesia entienda que para el avivamiento o el gran avivamiento que la iglesia está esperando, tenemos que aprender la gran lección de que no podemos luchar con motivaciones humanas, sino que nuestras motivaciones se tienen que volver motivaciones divinas. O sea, que sea Dios el que nos muestre el plan, ponga el deseo, produzca en nosotros querer como hacer y nos lleve hasta la meta a donde Dios nos quiere llevar. Próximo versículo quiero mostrarle, ¿verdad? Con el mismo subtítulo, motivos humanos o motivos divinos. Ahora, miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 10:3. Estos hermanos, esperando ese gran avivamiento, quiero que recuerde que el título del tema es las motivaciones serán probadas por Dios. Así que Pablo dice, soy humano, pero no lucho por motivos humanos. Así que lo primero que quiero dejarte saber es que eres un humano, pero eres un instrumento en las manos de Dios. Y tu mente tiene que cambiar, tus pensamientos tienen que cambiar, tus deseos tienen que cambiar y tus motivaciones tienen que ser correctas. Las motivaciones de un hombre de Dios, las motivaciones de una mujer de Dios, las motivaciones que nos van a llevar a hacer lo que a Dios le agrada, no lo que nosotros queremos. Así que Pablo lo dijo, ya lo presenté, motivos humanos. Entonces el apóstol Pablo dice, estaría yo luchando con aquellas fieras por motivos humanos, entonces ¿de qué me aprovecha? Así yo quiero dejar en su corazón que si servir al Señor, si el que usted sirva al Señor está bajo una motivación humana, lo que Pablo está diciendo es, de nada te va a aprovechar. Vas a ser privado de bendiciones extraordinarias y de recompensas extraordinarias. Ahora, tu motivación tiene que ser la que hace un rato mostré, una motivación divina. O sea, no buscar tu propia gloria, sino anhelar el honor de aquel que te envió. Quiero estar en la presencia de Dios un día y que el Señor me diga a mí, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pongo. Así que esa es la motivación que debe de estar en un hijo de Dios. Ahora Pablo dice, soy humano, pero no lucho por motivos humanos. Así que entendiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre únicamente, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se mueven en regiones celestiales. Quiero que me oigas. En este último tiempo el enemigo quisiera desviar la motivación del pueblo de Dios y de los siervos de Dios. Y estoy tomando estos versículos porque me parece tan sobresaliente el hecho de que Pablo dijera, soy humano, pero no lucho por motivos humanos. O sea, no tengo una motivación humana. ¿Cuál sería una motivación humana? Hermano, sume la que usted quiera.
Hay un sinnúmero de motivaciones que serían motivaciones humanas. Espero yo en el Señor que el Espíritu Santo le dé testimonio a ustedes que hay mucha gente que sirviendo a Dios tienen motivaciones humanas. Algunos quieren tener una cuenta grande de dinero, otros quieren tener una iglesia grande. Está bien si el Señor nos las da, yo contento y feliz, yo no tengo celo, hermano, de nadie. Motivaciones humanas, mi motivación, estoy hablando como ministro, no puede ser tener la congregación más grande de los Estados Unidos. Mi motivación tiene que ser alcanzar el honor del que me envió. Mi motivación tiene que ser que la gloria de Dios se derrame. Mi motivación tiene que ser que las almas se salven. Esa tiene que ser mi motivación, que se cumpla el plan de Dios en mi vida. Viene un derramamiento del Espíritu Santo extraordinario, un gran avivamiento, pero vamos a tener que cuidar nuestra motivación, cuidar la motivación de Dios para no permitir que motivaciones humanas controlen nuestra mente y nuestras acciones. Por eso Pablo dice, soy humano, pero no lucho por motivos humanos. Las armas con las que lucho no son humanas. O sea, él todavía entiende que siendo humano tenía armas que no eran humanas, sino que eran divinas, capaces de destruir fortaleza y de deshacer las acusaciones y toda altanería que se levante contra el conocimiento de Dios, de someter todo entendimiento a la voluntad de Cristo. Queremos un avivamiento extraordinario, queremos ese gran avivamiento. Entonces quiero decirle, vamos a tener que sustituir motivación humana por motivación divina, y vamos a saber que aunque humano tenemos armas divinas, y eso no nos hace a nosotros divinos, sino que nos hace a nosotros instrumentos de algo poderoso y extraordinario. Y la misma palabra dice que la gloria fue depositada en vasos de barro para que las riquezas y las bendiciones extraordinarias, los ministerios y los dones fueron colocados en vasos de barro, en vasijas de barro, para que la excelencia del poder y la gloria no sea nuestra, sino de Dios. Conozco un sinnúmero de hombres que han fracasado en este punto de su vida, porque, y cuando digo así, a algunos los conozco de forma personal y otros los conozco de forma bíblica. Josías, dice la Biblia, fue un hombre lleno del Espíritu de Dios, que Dios alimentó su sabiduría, conciencia del cielo. Dice la palabra de Dios que se volvió un hombre extraordinario en sabiduría. Cómo planificó, cómo logró hacer riquezas, cómo levantó un ejército, cómo levantó murallas, cómo levantó torres para defender la ciudad. Pero dice la Biblia, cuando se volvió grande y cuando se volvió poderoso, se volvió rebelde contra Dios y desobediente. Que el Señor tenga misericordia, hermano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Esperamos un gran avivamiento. Dígale al Señor, fuera las motivaciones humanas, y que venga lo divino y lo celestial, Señor, sobre nuestras vidas, para que toda altanería, todo orgullo que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios desaparezca, y todo entendimiento quede sometido a la voluntad de Cristo. Entonces, quiero que usted vea mi próxima diapositiva. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendiente que tendrás. Me remito a este versículo y a lo que dice este versículo solo para que usted sepa que usted puede sentir que sus motivaciones se están acabando, que ya no queda motivación alguna para servir a Dios. Pero entonces quiero compartir con usted
que si hay esperanza, una de las tres cosas que han de permanecer, tú vas a ver la obra de Dios prosperar en tu vida. Y yo en el nombre de Jesús declaro que la obra de Dios en Washington, D.C., bajo la administración del pastor Byron, va a prosperar. Así que miremos, por favor, a la luz de la palabra de Dios, que este hombre, aunque no tenía motivos o no tenía motivación, dice la palabra de Dios, aún así no perdió la esperanza. No perdió la esperanza, sino que siguió teniendo esperanza porque le creyó a Dios la palabra que Dios le había dado. Yo espero en el Señor que Dios haya puesto palabra en el corazón de Byron específicamente para él. No estoy hablando en este mensaje, sino de años, de tiempo. Entonces, cuando pueda aparecer un conflicto, o pueda aparecer una batalla que tienda a sacarnos la motivación, yo sé que allí va a haber un hombre que es padre y que va a ser ejemplo y testimonio para ti que me estás escuchando y que eres parte de esta congregación en Washington, D.C. Vas a mirar a tu padre ministerial y vas a entender que aún cuando no han existido motivación alguna, la esperanza lo ha hecho creer en que es padre de multitudes, y este avivamiento para salvación viene en el nombre del Señor Jesús. Quiero compartir mis últimas 2 diapositivas y solo las voy a leer porque el tema son 50 minutos y debo de terminar ya. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre le parecen derecho, pero Jehová prueba los motivos. Así que una de las cosas que podemos usar de este versículo es pedirle al Señor: Señor, prueba mi motivación, prueba mis motivos. Cada vez que vayas a hacer algo, dígale al Señor: yo no quiero que mis caminos parezcan derechos. Yo lo que quiero es que tú, Señor, pruebe mis motivos, mi motivación, por qué hago las cosas, y me enseñes a hacerlas siempre, Señor, oh Dios, con el propósito de no solo servirte y agradarte a ti con un motivo correcto, sino para que tú te lleves toda la honra y toda la gloria. Salmo 7:9 dice: acaba tú con la maldad de los impíos, pero afirmas a los justos. Examina el corazón y las entrañas. Así que aquí le quiero hablar, y le estoy hablando a una iglesia, hombres y mujeres a los que Dios llama justos. La Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un leoncillo. Así que no te dé temor presentarte delante de Dios y decirle a Dios: examina mi corazón, Señor. Examina mis entrañas, Señor. Revisa, Señor, mis motivaciones. Prueba, Dios mío, mi corazón. Pésalo, Señor. Pero que yo no sea un sabio en mi propia opinión, creyendo que mis caminos son derechos, Señor, cuando en realidad una motivación que no sea correcta puede terminar torciendo mi corazón y mi camino. Termino con este versículo de la palabra de Dios. En 1 Corintios 4:5, la palabra del Señor dice que Dios va a terminar exponiendo los motivos de los corazones de los hombres. Así que algunas intenciones van a ser conocidas ahora y otras intenciones van a ser conocidas cuando estemos delante de la presencia de Dios. Por eso Pablo dice: de manera que no deberíamos de juzgar de manera prematura. Le hablo a toda la iglesia: tengamos cuidado cómo hablamos, cómo juzgamos, porque nos podemos privar de una gran bendición por causa de una palabra que no esté en el corazón de Dios, que no esté en la mente de Dios y que manifieste amargura y manifieste basura en nuestro corazón. Entonces,
Dice la palabra, no juzgue de manera prematura, no juzgue, no juzgue antes de que venga el Señor, porque dice la Biblia que Él sacará a luz lo que ahora está oculto en la oscuridad y expondrá los motivos de los corazones de los hombres, y entonces cada uno recibirá de Dios cualquier alabanza que se merezca. Así que estoy hablando a una iglesia que debe de saber que los motivos quedarán expuestos delante de la presencia de Dios: propósito, voluntad, consejo, designios e intenciones. Así que debe de haber una iglesia que anhela un gran avivamiento, pero por los motivos que son correctos. Los motivos que ya compartí y que no les puedo volver a repetir. Pero les garantizo en el nombre de Jesús que si su motivación para servir a Dios es una motivación correcta, adorar y servir al Señor, le quiero garantizar en el nombre de Jesús que si su motivación no es una motivación humana, sino divina, usted va a recibir alabanza de parte de Dios, toda la que se merezca. Usted va a recibir bendiciones y recompensa, todas las que se merezca. Y nadie, por muy enojado y amargado que esté contra usted, le podrá robar la bendición que Dios tiene para usted. Porque usted aprendió a caminar con motivaciones correctas, no intentando ponerle zancadillas a su hermano para que tropiece y caiga, sino que usted colocó su corazón, su mente y su espíritu en la motivación correcta, en recibir el honor de parte de quien te envió. A ustedes no los envió un hombre, a ustedes los envió Dios. Y ustedes están para honrar y para glorificar el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote, Señor, que tú mires a esta congregación en su 4º aniversario. Bendigo, Señor, desde esta casa al pastor Byron, a su esposa, Señor, a sus hijos, Señor, oh Dios, a su hija, a sus hijas de ley, a sus nietos, Señor, los hijos de 2ª generación. Bendigo, Señor, oh Dios, a toda esta congregación que está bajo el sonido de mi voz, Señor, oh Dios, y bajo la visión y la expectativa de las grandes cosas que tú vas a hacer en este último tiempo. Señor, oh Dios, te honramos y te glorificamos con la certeza, Señor, oh Dios, de que ese avivamiento será traído y derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias, y para honra y gloria de tu santo nombre. Hoy te estoy pidiendo que esta palabra, Señor, oh Dios, sea pensada, sea meditada, y así como dijo el apóstol Pablo, todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Que nos hagamos, Señor, oh Dios, hoy la pregunta: ¿cuáles son nuestras motivaciones? Y te pido por favor que tú revises nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón. Señor, lo que nos mueve, Señor, a actuar y hablar. Y te suplico, Señor, oh Dios, que esto sea medido bajo el parámetro de tu palabra. Y si hay algo, Señor, en nuestros corazones que no es correcto, yo te suplico que tú nos enseñes, Señor, oh Dios, para corregirlo y dejar motivaciones humanas a un lado y llegar a tomar, Señor, las divinas, las celestiales, las que están inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor, en tu palabra, las que tu Espíritu Santo nos da testimonio como hijos tuyos que somos, de qué debemos de hacer, qué debemos de hablar, qué debemos de sentir, cómo debemos de actuar. Bendigo esta casa ministerial en el nombre de Jesús, y te suplico que todo el bien que tú has hablado a tu siervo tenga fiel cumplimiento. Inclusive, Señor, oh Dios, esa palabra dada aún cuando no existe
exista ya motivo, Señor, porque parezca, Señor, que es imposible que la esperanza guarde y conserve su corazón. Oh Padre Santo, porque tú lo has prometido y tú lo vas a hacer. Como le dijiste a Abraham que sería padre de muchos hijos, así te pido, Señor, que tú bendiga los lomos de tu siervo y tú le regales a él, Señor, los hijos que tú quieres darle para honra y gloria de tu santo nombre. Señor, que tú le regales hijos espirituales, Señor, oh Dios, con los que él pueda deleitarse. Que tú, Señor, oh Dios, cumpla tu palabra, Señor, oh Dios, a pesar, Señor, oh Dios, de cualquier batalla. Como dijo el apóstol Pablo, si él hubiese batallado, Señor, oh Dios, con motivaciones humanas, ¿de qué le serviría? Así que te pido, Señor, que tú cambies, Señor, la mentalidad de la iglesia de Jesucristo, Señor, oh Dios, y que nosotros sepamos batallar nuestras batallas, y declaro la victoria en el nombre de Jesús con motivaciones divinas para honra y gloria de tu santo nombre, con gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, es mi deseo. Les saluda Raúl Martínez desde Dallas, Texas.